Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a continuar analizando eh, el caso en el que tenemos un sistema con un punto fijo que sea hiperbólico, o sea que la linealización en torno suyo tenga valores propios con parte real no cero. ¿Ok? Habíamos mencionado un sistema con un punto fijo no hiperbólico, o sea que tenga valores propios con parte real igual a cero, no es estructuralmente estable. Yo espero al final de esta clase que nos dé tiempo de ver un ejemplo de esa situación, ¿sí? O lo podemos ver de una vez, para motivar esto, ¿no? Ejemplo. Tenemos x' igual a y y' igual a 0, ¿sí? Observemos cuáles son los puntos fijos de aquí. Puntos fijos, de hecho es todo el eje X, ¿no? Cualquier punto sobre el eje X es un punto fijo del sistema, porque como campo vectorial y la primera entrada es y y segunda entrada es 0, no importa qué x tomemos, sea un x igual a 0, sea un x distinto de 0, va a anular el campo vectorial. Entonces, es una recta degenerada, ¿no? Y bueno, ahora, ¿qué pasa si lo perturbamos tantito? Ah, por cierto, la matriz asociada a esta cosa, ¿cuál es? Es 0, 1, 0 y 0. Y si hacemos los valores propios, tomamos los valores propios, nos va a quedar lambda cuadrada igual a 0, o sea que los dos valores propios de aquí, ¿sí?, son igual a 0. Entonces, todos esos puntos fijos son no hiperbólicos. ¿Qué pasa si lo perturbamos tantito? Perturbado, nos queda, vamos a dejar la primera entrada igual y la segunda entrada vamos a ponerle epsilon x. Eso quiere decir que para calcular los valores propios es menos lambda 1 epsilon. Ahora en esa entrada, en lugar de tener un 0, tenemos una epsilon, y eso nos da lambda cuadrado menos epsilon igual a 0. Entonces lambda 1 es la raíz cuadrada de epsilon y lambda 2 es la raíz cuadrada de epsilon. Por lo tanto hay dos casos: si epsilon igual a 0, por cierto, el perturbado solo tiene un único punto fijo, ¿sí? Perturbado solo tiene un único punto fijo, que es el azul, que voy a llamar único punto fijo del perturbado, ¿sí? Es el origen. Y entonces en este caso el origen es un punto silla si epsilon es positivo, ¿sí? Porque raíz cuadrada de epsilon es un número real positivo, menos raíz cuadrada de epsilon es un número real negativo. Si epsilon es igual a 0, si epsilon es positivo es un punto silla, y si epsilon es negativo, eso es un centro, porque el centro es el espacio fase que aparece cuando tenemos números reales, valores propios imaginarios puros. Entonces, pues aquí nos queda que este sistema, el original, ¿no?, con la recta roja, recta degenerada de puntos fijos,
todos no hiperbólicos, se está perdiendo, para cualquier epsilon positivo, se está perdiendo el comportamiento cualitativo. ¿Okay? Entonces, este sistema no es estructuralmente estable, porque para que fuera estructuralmente estable, para perturbaciones suficientemente pequeñas, se debería de preservar el comportamiento de las soluciones alrededor de los puntos fijos. Y aquí no importa qué epsilon tan pequeña estemos tomando, de hecho la primera entrada la estamos dejando igual, no la estamos perturbando, pero si estamos perturbando la segunda entrada con una epsilon, no importa qué tan pequeña sea, ya cambia toda la estructura topológica de las soluciones, ¿sí? Entonces, es este ejemplo que yo quería mostrar, cómo si el sistema original tiene puntos fijos no hiperbólicos, no es estructuralmente estable. ¿Ok? Entonces, había yo mencionado la vez anterior, una condición necesaria para la estabilidad estructural es que todos los puntos fijos tienen que ser hiperbólicos, pero no es una condición suficiente para garantizar la estabilidad estructural, pero sí es necesario que todos los puntos fijos sean hiperbólicos. Habíamos mencionado este teorema, que es el que queremos abordar. El retrato a fase del sistema x' igual a f de x, x en Rn, alrededor de dos puntos de equilibrio x0 y y0 son topológicamente equivalentes si tienen el mismo número de valores propios con parte real negativa y con parte real positiva. O sea, ¿sí? Si tienen el mismo número de valores propios con parte real negativa, por ejemplo, en el caso en R2, tener un valor propio con parte real negativa y el otro con positiva, lo mencionábamos en este caso, eso nos da un punto silla. Para demostrar este resultado, que de hecho lo vamos a expresar en otra terminología, ¿sí? Pero necesitamos enunciar dos teoremas. Este es el lema 1, el lema 8.1 y el lema 8.3, ¿sí? Vamos a llamarle el lema 1. Lema 1 y lema 2. El lema 1. A y C, matrices constantes no singulares. ¿Eso qué quiere decir? Que son invertibles. En particular, sus valores propios son distintos de 0. ¿Sí? Vamos a llamar A minúscula a la norma de A, que la norma de A sea menor a 1. Y 1 entre C, la norma de la inversa de C. C es invertible, entonces es su inversa. Y que la norma de la matriz inversa de C también sea menor a 1. Sea T, que va de Y0, Z0, y nos da un Y1, Z1, un mapeo de la forma Y1 es A evaluada en Y0 y Y mayúscula evaluada en Y0, Z0. Esa es la primera componente que nos da T. La segunda componente que nos da T, que estamos llamando Z1, lo obtenemos al evaluar C en Z0 y al sumarle una matriz mayúscula, una función Z mayúscula, no confundir con Z1 ni con Z0, Z mayúscula evaluada en Y0, Z0. Y y Z mayúscula son funciones de clase C1. Si esto sucede, o sea, si la norma de A es menor a 1, si la norma de la inversa de C también es menor a 1, y si T tiene esta forma, que ustedes observarán, ¿qué forma tiene T? Eso es algo lineal. Esta es una componente lineal, ¿sí? O sea, T es de la forma un operador lineal más dos funciones de clase C1 que por cierto están definidas para valores pequeños de Y0 y de Z0, ¿sí? Entonces existe un mapeo biyectivo
R que U, la componente de U nos le está dando phi en YZ y la componente V nos le está dando por la función epsilon también definida en YZ. Esta R está definida en una vecindad de Y, Z el origen y va, o sea, su imagen va a dar a una vecindad de el origen también. Por eso yo mencioné que esta Y y esta Z, las dos están definidas para valores pequeños de Y0 y de Z0. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace R? Transforma el mapeo lineal T, nos lo transforma a una L, que U1 es a U0, la parte lineal de T, y ¿quién va a ser B1? La parte lineal de Z. La parte lineal de T, perdón, que es C. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a necesitar R transforma al mapeo lineal, ¿sí? Porque L es un mapeo lineal. Es que esto lo escribí mal. R transforma T al mapeo lineal. ¿Cuál es el mapeo lineal que lo transforma? Es esta L. Y si se fijan, ¿qué es lo que está haciendo esa R? Esa R está removiendo las no linealidades de T. Esta Y mayúscula y Z mayúscula son las no linealidades del operador T. ¿Sí? Y R nos está transformando T, que en un principio es no lineal, porque esa Y y esa Z mayúsculas son distintas de 0. Si Y mayúscula y Z mayúscula fueran igual a 0, entonces T fuera lineal desde un origen. ¿Sí? Y T sería igual a L, pero lo que nos hace este R es en una vecindad del origen. Y su imagen va a dar a otra vecindad del origen, o sea, para valores pequeños tanto de Y como de Z, R, mapeo biyectivo, nos transforma T al multiplicar R, T por la inversa de R, eso definido como L, nos lo transforma a la parte lineal de T, que consiste en la matriz A y en la matriz C. Bien. Necesitamos otro lema. Entonces apunten este lema. Este fue el lema 1. ¿Sí? Pero déjenme bebo un poco de agua. Vamos a necesitar otro lema que vamos a llamar lema 2. Lema 2. ¿Sí? ¿Dónde está mi lema 2? Acá está el lema 2. Lema 2. El enunciado también puede parecer un poco largo. Sean A y C matrices como en el lema 1. Y T a Y1 lo manda a Y0 más Y mayúscula Y0 Z0
Z1 la manda a C, Z0 más Z mayúscula Y0, Z0, y también una U mayúscula que Y1 está definido por A, Y0 más Y1, Y0, Z0, y Z1 es C, Z0 más Z1 mayúscula. Esta es Z1 mayúscula, la voy a denotar en azul para no confundir con el elemento Z1, ¿no? Entonces existe un único mapeo continuo R0, que U es Y más un lambda mayúscula Y0, perdón, si B es Z más un teta mayúscula Y, Z definido para todo Y, Z, tal que lambda en el origen es 0 y teta en el origen también es 0. ¿Qué sucede también? R0 por T es igual a U por R0, ¿sí? O sea que R0T por la inversa del lado derecho de R0 nos va a dar U. Además, R0 es biyectiva en el espacio U, B. ¿Sí? Recuerden unas observaciones que yo les dije en el último video. Teníamos que mostrar que si tenemos dos puntos de equilibrio con el mismo número de valores propios con parte real negativa y el mismo número de valores propios con parte real positiva, son topológicamente equivalentes. Primero, usando el teorema de Harman-Grobman, o lo que nos garantiza el teorema de Harman-Grobman, es que la linealización alrededor de cada uno de los dos puntos de equilibrio es equivalente al original. Entonces, teniendo esa equivalencia, ahora lo que había que mostrar es la equivalencia entre las linealizaciones, y de esa manera tendríamos la equivalencia entre los originales, que es lo que queremos al fin y al cabo. ¿Sí? ¿Qué nos está dando lema 1? Ya lo vimos. ¿Qué es lo que nos está dando lema 2? Lema 2 nos dice, tenemos dos operadores. A ver, tenemos el original x' igual a f1 de x, ¿sí? Y tenemos, vamos a llamarlo x' igual a f2 de x. Este tiene el punto de equilibrio x1, 0, y este tiene el punto de equilibrio x1 tilde 0. ¿Sí? La equivalencia de este a la linealización de la linealización de valor en x1, ahí está, y la linealización, este es f1 de valor en x1, f2 de valor en x1 tilde
Esto nos lo daba Hartmann-Roman, ¿sí? La equivalencia del comportamiento del sistema alrededor de la linealización, equivalencia del comportamiento del sistema alrededor de la linealización. Lo que nos falta probar es esto, la equivalencia entre las linealizaciones. Miren lo que dice el lema 2. Dice, tenemos un operador que su parte lineal coincide con la parte lineal de otro. Porque aquí las matrices A, A, C, C son las mismas, ¿sí? Lo que está variando es YZ, Y1, Z1, ¿sí? Entonces existe un único mapeo continuo R0, U igual a Y más una lambda, B igual a Z más una teta. Por cierto, UY de Z nos recuerda un poco la identidad. Está dejando Y igual a Z igual. Lambda se anula en el origen, teta se anula en el origen, solo cambia para valores pequeños alrededor del origen. Entonces, R0 teta porque esto lo que quiere decir es que R0 T por R0 al menos 1 es U, ¿sí? Nos está dando la equivalencia entre T y U. La existencia de ese R0 que satisface eso nos da la equivalencia entre T y U. ¿Ok? Entonces, ahora sí vámonos a probar el siguiente teorema. Este teorema sí lo vamos a probar. Este teorema es un teorema de Hartmann. Hartmann escribió un libro en ecuaciones diferenciales, el de Hartmann-Grobman, ese mismo Hartmann escribió un libro y ahí aparece este resultado. Supongamos que ningún valor propio de A tiene parte real cero. O sea que el origen como punto de equilibrio es hiperbólico. Sea f una función de psi de clase C1 de clase C1 definido para valores pequeños de psi. Eso nos está diciendo que vamos a trabajar muy cerquita del cero. F en cero se anula. F, su derivada con respecto de psi, también se anula. Y psi' es A psi más f de psi. ¿Sí? Observen que eso de que f en cero se anula, lo teníamos por aquí, aquí está. ¿Sí? Eso que nos quiere decir esto 1. Quiere decir que en cero, nuestra psi' es nada más la parte lineal, ¿sí? O de A. Bien. Sea t elevada a la t pequeña o con una notación t pequeña, t minúscula, la derivada de psi con respecto de t igual a una eta de t, psi 0 y L con una t, una tau t, tau derivada con respecto de t igual a e a la t la solución
general de 1 y de t', tau prima igual a la tau respectivamente. ¿Sí? O sea que T mayúscula de T pequeña, eta es solución general de 1 y tau prima, perdón, tau sub T igual a E a la T es solución de tau prima igual a T. Ya sabíamos que la solución de esta cosa es la exponencial precisamente de la matriz A. ¿Sí? Entonces, existe un mapeo biyectivo y continuo en una vecindad de psi 0 a otra vecindad de tau igual a 0, tal que son equivalentes el flujo de T mayúscula con el flujo de T. En particular, R, que toma valores de psi y los manda a los de tau, mapea soluciones de 1 cerca de psi igual a 0 en soluciones de tau prima igual a tau, preservando parametrizaciones. ¿Sí? Recordemos que la parametrización tiene que ver con el tiempo de recorrido. Ajá. Ok. Bueno. ¿Qué tiempo le puse? Bien. Esto es lo que queremos, ¿no? Esto es lo que queremos. Estoy pensando si... Esperen. Tenemos el sistema lineal perturbado con una f es de clase C1, f de 0 vale 0 y su derivada también vale 0. Tenemos t mayúscula de t, ¿esto quién es? Es el flujo asociado a 1, ¿sí? El de t es el flujo asociado a la parte lineal, el problema lineal. La solución general de 1, o sea el flujo de 1, y la solución general de t'. Existe un mapeo biyectivo y continuo, que es lo que queremos. Queremos el homeomorfismo que nos relacione los dos, tal que son equivalentes. ¿Sí? Esto es lo que queremos para garantizar la estabilidad estructural de puntos fijos hiperbólicos. Vamos a continuar, vamos a empezar con la demostración. ¿Sí?
supongamos que A tiene n sub más valores propios con parte real positiva y n sub menos con parte real negativa. Podemos suponer las siguientes normalizaciones que se obtienen a través de multiplicación con matrices adecuadas. Podemos suponer las siguientes normalizaciones. ¿Sí? Que T mayúscula, estamos llamando sus elementos y sub t, es de la forma e a la pt y0 más y mayúscula, que depende de t de y0 y de z0, y que z de t es de la forma e a la qt z0 más z mayúscula y0 z0. ¿Sí? O sea que el flujo de 1 como solución de 1 es de la forma una exponencial de una matriz P, otra exponencial de otra matriz Q, y es el y z, donde y mayúscula y z se anulan en y0, z0 igual a z0 para todo T. ¿Sí? O sea que en el origen el flujo puede representarse exclusivamente por esta parte exponencial de una matriz. Ajá. Entonces, uno puede transformarse en y' igual a p